momentos complicados en esta pandemia. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Buenas tardes, es un honor estar con ustedes. Y sin lugar a dudas, la salud mental, un tema importantísimo, porque tiene que ver con la realidad en la que vivimos. Y ahora que estamos en un tiempo de pandemia, es muy importante recordar que esa realidad tiene que ver en cómo la vivimos. Hay que centrarse en cómo nos vivimos el día a día. Sin lugar a duda, miedo, tristeza, estrés, ansiedad, angustia, como bien lo dijiste, Yuridia, lo que está acarreando son trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de la personalidad. Yo creo que le voy a decir a mi compañero aquí, el psiquiatra, que explique esta parte que es su tema. Y yo me gustaría hablar también como de algunas recomendaciones que más adelante pueden ayudarle a la gente para poder estar mejor. Doctor, voy entonces con usted. Esta pandemia y estos largos meses, porque ha sido largo, estos meses de confinamiento, de incertidumbre, por supuesto, muchas veces para muchas familias de duelo, en fin, no, por donde le veamos, ha tenido, digamos, ha sido un disparador para, en efecto, tener problemas y trastornos de personalidad en términos psiquiátricos, por supuesto. Sí, la pandemia es un trauma complejo, ha ido cambiando a lo largo del tiempo y nos ha ido sumando factores de riesgo. Iniciamos en un momento ante el proceso de la incertidumbre, del no saber ante qué nos estábamos enfrentando. De repente bajaba la ansiedad porque creíamos que ya sabíamos en dónde estábamos, luego nos cambiaba y así sucesivamente. Hoy, un año prácticamente después, hemos agotado muchos de nuestros recursos. Y creo que uno de los puntos más importantes es que una de las manifestaciones de este agotamiento son los síntomas de la depresión. Hemos vivido muchos momentos de ansiedad. Ansiedad cuando llegaba la pandemia, ansiedad cuando fue avanzando la pandemia, ansiedad cuando nos desconfinaron, ansiedad cuando vino el repunte, ansiedad cuando nos volvieron a guardar, ansiedad cuando nos están como bombardeando de todas estas historias. Si a esto además le vamos sumando lo que se fue, pues digámoslo así, acumulando a lo largo de este tiempo. Ansiedad porque no hay suficiente dinero, quizá en la casa, se perdieron empleos, se perdieron familiares, digamos, sí. ¿No? Pues el espectro es a veces muy preocupante. Es extraordinariamente preocupante, pero sobre todo este año se visualizaba que iba a ser un importante momento para las consecuencias de la pandemia, ¿no? Y uno de los principales puntos en los que nosotros hemos visto es el incremento de los síntomas de la depresión y el incremento de los trastornos de ansiedad. Uno de los primeros puntos que nosotros notamos fue el incremento de la violencia en casa, la violencia, y lo podemos notar, no nada más al convivir con diferentes personas, estamos muy irritables, y el consumo de sustancias. Yo creo que esos fueron los 4 puntos principales, y uno de los que debemos tener una principal como el ojo muy hábil para poder captar son los intentos de suicidio. Todas estas realidades que mencionas, doctor, muy preocupantes. Tú, doctora, nos mencionabas algunas, digamos, recomendaciones, porque además pues somos responsables de nuestra salud física, portando el cubrebocas, la sana distancia, no saliendo de casa en la medida de lo posible, todo eso. Pero ¿cómo cuidamos nuestra cabeza? ¿Qué cubrebocas, digamos, si hubiera alguno, podríamos ponerle a nuestras emociones y a nuestros pensamientos, doctora? Sin lugar a duda, un tema muy importante acabas de tomar. Hay cosas muy básicas que podemos hacer. Por ejemplo, rutinas. Hay que concentrarnos en rutinas, hay que enfocarnos en eso, ¿no? Tratarnos de levantar a una hora, desayunar. Estas rutinas nos mantienen como organizados, tanto afuera como adentro. Una alimentación adecuada, ejercicio, porque el ejercicio libera endorfinas y eso es un antidepresivo natural del cuerpo. Ahora en línea hay muchas técnicas de meditación, de relajación, de visualización. La gente puede acceder a ello cuando se sienta muy irritable, muy estresada, con altos niveles de ansiedad. Eso ayuda muchísimo. Para mucha gente acudir a templos religiosos, la religión les ayuda, los guarda. Eso es algo que podemos hacer. El humor es algo maravilloso. No hay mejor vacuna para ayudar a la salud mental que el humor. Sé que es muy complicado, porque a veces de estar estresados, ansiosos, de repente reírnos o tener humor es algo muy complejo. Pero llegar ahí sí nos blinda de una buena salud mental. ¿Qué podemos hacer? En línea, ver los memes, chistes, los memes, por ejemplo, películas cómicas, las series ayudan mucho. La comunicación entre nuestra familia, ¿cómo podemos tener una buena? Yo les voy a dar una buena técnica de comunicación ahorita en familia. Se sientan todos, ¿no? Ya sea parejas o ya sean la familia como tal, se sientan todos en un círculo y empiezan a decir
una cualidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita somos una familia, Yuridia, el doctor y yo somos una familia. Voy a empezar a hacer un ejemplo. Con el doctor tiene una excelente capacidad para explicar. Yuridia tienes una personalidad y una seguridad impresionante. Entonces, cada quien va tomando un tema específico y una cualidad, porque nos centramos mucho en lo negativo. Hay que hablar de lo positivo. La gente llega enojada, llega irritable, por supuesto que tiene miedo, por supuesto que ha tenido muchos problemas. Entonces, el poder del habla es lo que sana al ser humano. Un habla linda, cordial. Doctor, algunas recomendaciones que tú tengas también. Y un punto que siempre me pareció muy importante es que seamos amables con nosotros mismos. Todos estamos mal. Todos estamos pasando malos momentos. Hay que ser amables con nosotros mismos. En verdad, el que está enfrente de mí, mi familia, está pasando exactamente por las mismas cosas. Hay que ser amables tanto por mí como por los demás. Creo que eso es uno de los puntos más importantes. Hay que entender que esto es un proceso temporal. Vamos a adaptarnos. La adaptación es un proceso activo. Lamentablemente, a veces cuesta y duele, pero eventualmente vamos a llegar a un mejor momento. Y ese mejor momento, independientemente, va acumulando pasos en el tiempo. Va a haber un mejor momento y tenemos que confiar en eso. Otra de las cosas es, como mencionaba, ¿no? La doctora aquí que me está acompañando, ¿no? Porque es muy importante que tengamos estructura. La pandemia nos ha roto la certidumbre y una de las pocas cosas que nos puede devolver la seguridad es la certidumbre. Tener una rutina, empezar a hacer las mismas cosas que nos quitó en su principio, hay que irlas recuperando poco a poco. Y en la parte más clínica, doctor, porque hay, por ejemplo, muchas personas que están encontrando prácticamente imposible dormir pues a lo largo de todo un año, y eso, lo que sí sabemos, lo dicen también los doctores, es que la falta de sueño le da en la torre al sistema inmunológico, entonces es un círculo vicioso que nos vuelve más vulnerables a un contagio de COVID. Sí, fíjate que uno de los principales, digámoslo así, no es propiamente un suplemento, pero un auxiliar, además del ejercicio y de programarnos para dormir, ha sido el no cambiar nuestras dietas y tratar de conservar los mismos tiempos, ¿no? No usar sustancias, pero sí, por ejemplo, cosas como la melatonina o incluso llevar técnicas de meditación, relajación y mindfulness al momento final del día, nos puede ayudar mucho para poder dormir de una mejor manera y recuperar un poco más en el sueño, porque también el patrón de nuestro sueño ha cambiado. ¿Dónde puede buscar ayuda? Por último, ¿dónde pueden buscar ayuda quienes nos están viendo y escuchando cuando de plano dicen, ya la perdí? O sea, de veras, ya no estoy pudiendo con esto. ¿Dónde pueden buscar y encontrar ayuda, doctores, en este contexto de pandemia, sobre todo quienes menos recursos tienen? Les pongo dos datos así como a la mano. La línea de la vida, el 800-911-2000, que pertenece a CONADIC, se convirtió en una línea nacional de ayuda y puede atender incluso problemas hablando de suicidio, hablando de depresión, hablando de así sea nada más como quiero resolver dudas. El 800-911-2000, línea de la vida. También los servicios de atención psicológica de la Facultad de Psicología de la UNAM han estado muy cerca de nosotros para apoyarnos en todo este contexto del apoyo durante la pandemia. Insisto, todos son a distancia, todos son gratuitos, incluso durante estos momentos en los que no nos podemos mover, podemos acceder a ellos. 800-911-2000. Doctora, ¿alguna otra recomendación antes de despedirnos? Bueno, el 911 también pueden hablar ahí, también los canalizan con psicólogos por teléfono, que es algo como muy importante. Y sí hablar como esta parte del poder del habla. Los mexicanos somos muy apapachadores, ahora no nos podemos tocar, pero sí podemos ser cordiales hablándonos cariñosamente, ¿no? ¿Cómo estás? Qué linda te ves, qué bien te ves. O sea, este tipo de cosas cariñosas verbalmente son algo que ayudan mucho a fortalecer nuestra salud mental y ayudar mucho a sentirnos bien. Pues les agradezco muchísimo a ambos, doctora Adriana Sevilla, por supuesto. Doctor, le agradezco muchísimo también que hayan estado aquí con nosotros el día de hoy, porque sí, es tan importante cuidar acá como cuidar el resto del cuerpo. Muchísimas gracias, doctora Adriana Sevilla, doctor José Mendoza. Gracias, muy buenas tardes. Estamos para servirles. Muchas gracias. Hasta luego.